Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, chico o chica. Sí, querido alumno de cuarto año de secundaria. Nuevamente aquí en la plataforma, tu plataforma de Blanco Arrum, para una nueva clase en esta tercera semana de estudios. Estamos dentro de lo que es la morfología. Comenzamos nuestro tema viendo aspectos importantes con respecto a esta rama de la lingüística y comprendimos que las palabras están divididas en monemas. Cada uno de ellos presenta un significado preciso. Esos monemas se dividen en dos, lexemas y morfemas gramaticales. Esto dio lugar al estudio de los procesos formativos de palabras, ¿no? Por, por derivación, por composición, por parasíntesis, por acortamiento, por siglación, por onomatopeya. Entonces nos toca a partir del día de hoy el estudio general de las llamadas categorías gramaticales, que son las clases de palabras, ¿sí? Tomando en cuenta el criterio morfológico, tomando en cuenta su estructuración. Y vamos a clasificarlas en dos grupos, variables e invariables. Las variables porque presentan morfemas flexivos, las invariables aquellas que no presentan variación. La primera categoría variable a trabajar a partir del día de hoy es el sustantivo o nombre. Vamos a hablar un poco sobre sus conceptos o definiciones, tomando en cuenta todos los aspectos o criterios. Vamos a clasificarlas luego en dos grandes grupos, denotativos y connotativos, y vamos sobre todo a reconocerlas dentro de enunciados, llámense oraciones, párrafos o textos. Bienvenido, sí, bienvenido, bienvenida a esta nueva clase, a tu clase de gramática. Yo soy el profesor William Pariona y estamos iniciando así. Vamos a definir al sustantivo tomando en cuenta sus cuatro criterios de estudio. ¿Ok? El criterio semántico nos dice que los nombres o sustantivos son esas palabras con las que nosotros vamos a designar a los seres que tienen existencia real o no. Dentro de ellos están las personas, los animales, las cosas, las ideas, los sentimientos, sensaciones, etcétera. Ejemplos como Jeremías, para nombrar o relacionar o identificar a una persona, un varón, caballo, nombre de un animal, en este caso vertebrado, ¿no? Pelota, el nombre de un juguete, caminar, se le considera como sustantivo por la terminación, y esto vamos a hablar más adelante. Amor, a un sentimiento, el sentimiento más puro que existe, el más importante. Frío, como una sensación, tomando en cuenta qué tipo de temperatura es. Y harem, el criterio lexicológico, ¿sí? Nos dice que el sustantivo nombre, es una palabra de inventario abierto. Como ya les he dicho muchas veces, se le considera de inventario abierto a esta palabra, al sustantivo, pues en la actualidad se siguen agregando nuevos, ¿no? Tomando en cuenta los criterios de formación de palabras que hemos visto en clases anteriores, podemos darnos cuenta de que efectivamente el sustantivo es de inventario abierto, pues por acortamiento se siguen agregando nuevos, ¿no? Por acronimia, sí, sobre todo por acronimia se siguen agregando nuevos sustantivos, y por préstamos lingüísticos que en la actualidad ha sufrido castellanizaciones algunos términos o palabras que derivan del extranjero, como por ejemplo chatear o cliquear o láser como acrónimo, que ya está convertido en un sustantivo, fútbol, bypass, boulevard y harem, que a propósito, sí, tuvo una intención bien clara de poner aquí harem con N y harem con M, ya que la Real Academia de la Lengua, el diccionario de la Real Academia de la Lengua, no recomienda utilizar los dos términos, aunque el segundo, harem con tilde y N,
ya está castellanizado para nuestro idioma. El criterio sintáctico nos aclara que el sustantivo o nombre, será el núcleo o palabra más importante del sintagma nominal, estructura que tiene como núcleo un sustantivo y a la vez cumplirá diferentes funciones, no solamente la de ser núcleo del sujeto. Por ejemplo, necesitamos nuestras herramientas, así es que vamos a utilizarlas. Bien, cuando tocamos el tema de la sintaxis, ¿ok? Y las funciones que cumplen las palabras según este criterio, pues hay que recordar que la sintaxis es una rama de la gramática que estudia básicamente los sintagmas, estructuras mucho más complejas, ¿no? Básicamente la sintaxis estudia tanto a los sintagmas nominales como verbales, más conocidos como sujeto y predicado, y la unión de estos dos está formando una oración. Por lo tanto, esta ciencia, ¿sí?, se encarga de estudiar a las palabras, pero de acuerdo a las funciones que cumplen dentro de un enunciado llamado oración. Entonces, lo que debemos de entender aquí es que el sustantivo cumplirá la función principal de ser núcleo del sintagma nominal o sujeto, pero que también cumplirá otras funciones. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí a señora como sustantivo y a reunión también como sustantivo dentro de este enunciado. Lo primero que debemos hacer para reconocer la función es hallar al verbo que salía. ¿Ok? Luego, a este verbo le colocamos lo que es el núcleo del predicado. Núcleo del predicado, porque es el elemento más importante no solamente del predicado, sino de toda la oración. Luego hacemos la pregunta, ¿no? ¿Quién salía de la reunión? La respuesta será la señora. Vamos a dividir al sujeto y al predicado con este slash. Dentro de este sujeto o sintagma nominal tenemos a un nombre o sustantivo, señora, cuya función es la de ser núcleo del sujeto, como dice la definición anterior, núcleo del sujeto del sintagma nominal. Y aquí hay otro sustantivo, estaría cumpliendo otra función. En este caso estaría cumpliendo la función de ser parte de lo que se denomina un complemento circunstancial de lugar. Colocamos aquí y listo. Entonces, el sustantivo dentro de una oración, ¿sí?, cumplirá las funciones de núcleo del sujeto del sintagma nominal o sujeto, valga la redundancia, pero también puede cumplir otras funciones como por ejemplo ser parte de un complemento circunstancial. En el segundo dice compró un par de zapatillas en esa tienda. Aquí tenemos como sustantivos zapatillas y tienda. Entonces vamos a reconocer qué funciones estarían cumpliendo. Compró es el verbo. Este está en función de ser núcleo del predicado. Y luego a la pregunta, ¿quién compró un par de zapatillas en esa tienda? La respuesta será él o ella como sujeto tácito, ¿no? Es un sujeto que no aparece, pero se sobreentiende que hay alguien quien realiza la acción y ese alguien me lo dice el verbo. Ahora, ¿qué compró él o ella? Un par de zapatillas. Ese elemento, por si recuerdan, ¿sí?, es el llamado objeto directo. El objeto directo es aquella palabra o frase en quien recae la idea de la acción del verbo. Lo reconocemos haciendo la pregunta ¿qué? ¿Qué compró él? Respuesta, un par de zapatillas. Dentro de este se encuentra un sustantivo zapatillas. Por lo tanto,
el sustantivo no solamente cumple la función de núcleo del sujeto, sino puede ser parte de un complemento circunstancial o de un objeto directo. Y aquí falta otro elemento. En esa tienda me da idea de lugar. Entonces, esta estructura que es estudiada por la sintaxis se denomina complemento circunstancial de lugar también. Entonces, estaríamos complementando el análisis de estas oraciones, en donde, vuelvo a repetir, el sustantivo estaría cumpliendo diversas funciones. Aquí, ser núcleo del sujeto, ser parte de un complemento circunstancial, ser parte de un objeto directo y ser parte, también vuelvo a repetir, de un complemento circunstancial. Puede cumplir todas las funciones según los modificadores que acompañen tanto al sujeto como al predicado. Y eso es muy importante de rescatar con respecto a esta primera categoría gramatical. El criterio morfológico, morfológicamente, nos dice que el sustantivo es una palabra variable, ¿no? ¿Por qué variable? Pues presenta, dice, accidentes gramaticales o morfemas flexivos de género y de número. Por ejemplo, podemos decir príncipe, tomando en cuenta su raíz o lexema, que se mantiene inalterable. En este caso estaríamos utilizando morfemas flexivos de género tanto para masculino como para femenino. En cuanto a árbol, estaríamos también utilizando el morfema, ¿sí?, flexivo de plural para árboles, y en arbolitos, estaríamos utilizando el morfema flexivo de número S. ¿Sí? Ahora, esta normativa con respecto a la pluralización y cambio de género de un sustantivo lo estaremos viendo en un próximo capítulo con la normativa del sustantivo, tomando en cuenta la RAE, ¿sí?, el documento de la RAE publicado en el año 2010. Vamos ahora a hablar sobre su clasificación, ¿ok? Desde el punto de vista semántico, ¿sí?, vamos a dividir a los sustantivos en dos grupos. Los comunes o connotativos, ¿ok?, que son aquellos que designan a los seres u objetos refiriéndose a sus cualidades de manera general o amplia, como por ejemplo árbol, campo, fiesta, río, volcán, colegio, planeta y mascota. Dentro de los comunes o connotativos podemos subclasificarlos en concretos y abstractos. Los sustantivos concretos, así de manera general, son aquellos, ¿sí?, que se pueden percibir con cualquiera de los sentidos. Señalan objetos materiales que se encuentran en el mundo físico como seres independientes y tangibles, o sea, tienen existencia real. Ejemplos como perro, coche, ¿no? El perro, por ejemplo, se puede percibir con los sentidos de la vista, el tacto, el olfato, ¿no? Un coche se puede percibir con el sentido de la vista, el tacto, una almohada con el sentido del tacto, la vista, el temblor con el sentido del tacto, ¿no? El calor también, la temperatura y el color con el sentido de la vista. En cambio, los sustantivos abstractos, en primer lugar, no son perceptibles por ningún sentido, ¿ya? Y son aquellos que indican cualidades, sentimientos o acciones pertenecientes al mundo real, pero no presentan dimensiones físicas individuales, no tienen una existencia real, básicamente, ¿no? Tomando en cuenta, pues, el criterio de poder identificarlas con alguno de los sentidos.
Ejemplos como paciencia, bondad, la niñez, pureza, el honor, el miedo, la belleza y la irresponsabilidad. Luego tenemos a los sustantivos individuales y su contraparte a los colectivos. Los individuales, como su mismo nombre lo dice, dan una idea de cantidad unitaria o de singular. Ejemplos como silla, pez, árbol o bruja o huevo, caballo, mujer, eslabón u hojas. En cambio, los sustantivos llamados colectivos, ¿no?, dan una idea de cantidad conjunta, muy a pesar de que aparecen en singular, nos dan una idea de cantidad conjunta. Por ejemplo, cardumen, conjunto de peces o banco; concilio, conjunto de obispos; macoya, conjunto de tallos; bollada, conjunto de bueyes; sillería es un conjunto de sillas; cónclave es un conjunto de cardenales; rodaje es un conjunto de ruedas; arenal, un conjunto de arenas; plumas, el conjunto es plumaje; constitución, conjunto de leyes; abecedario y o alfabeto, conjunto de letras; y ovada, conjunto de huevos. Por otra parte, tenemos a los sustantivos propios o no connotativos. Son aquellos que designan a los seres sin aludir a sus cualidades. Por lo tanto, nombran al objeto diciendo cómo se llaman individualmente. Por ejemplo, tenemos Chacalón, el nombre de un cantante, ¿no?, el seudónimo o apelativo de un cantante famoso; Mireia, el nombre de una mujer, una dama; Iván, el nombre de un caballero o un niño; Rocinante, el nombre de un caballo de la literatura española; Venus, el nombre de una diosa; Vanguard School, el nombre de nuestra institución educativa; Michifus, el nombre de una mascota; y Etna, el nombre de un volcán muy importante que se ubica en el país de Italia. Dentro de los propios o no connotativos podemos clasificar a los sustantivos en antropónimos, ¿sí?, que son aquellos que designan a los nombres y nombres de pila de las personas. Por ejemplo, Rosario, Lía, Ariana, Antonio, Jesús, Mariana. Los hipocorísticos, sustantivos que señalan de manera muy familiar y particular, de manera resumida, ¿sí?, los nombres de las personas, como por ejemplo Toño en referencia a Antonio; Lupe en referencia a Guadalupe; Pancho en relación a Francisco; Lalo en referencia a Eduardo, igual que Edu; y Waldo en relación a Osvaldo. Los sobrenombres, como por ejemplo Azorín, nombre de un poeta famoso de España; Faraona, Isabel la Católica. Los zoónimos, nombres que se utilizan para designar a animales, ¿no?, animales ya sean estos de la vida real o fantástica, como por ejemplo Babieca o Bucéfalo o Fido o Rocinante o Firulais. Los topónimos, sustantivos que nombran o designan ubicaciones geográficas, ciudades básicamente, ¿no?, accidentes geográficos, como por ejemplo América, continente, Lima, Piura, Satipo, Huancayo o Chiclayo. Y los famosos patronímicos, que son apellidos que derivan de los nombres que generalmente provienen de España: González de Gonzalo; Martínez de Martín; Álvarez de Álvaro; y Sánchez de Sancho. Otras clasificaciones que podremos encontrar con respecto al sustantivo, tenemos a las locuciones sustantivas, que son grupos de palabras unidas de tal manera que sirven para designar a un objeto o ser. Tenemos términos como luna de miel o pata de cabra o uña de gato o sal de soda o piedra de toque. A este tipo de sustantivos los hemos conocido como sustantivos sinápticos. Ahora, por su origen los clasificamos tanto en primitivos como derivados. Estos primitivos o sustantivos primitivos son aquellos que no derivan de otra palabra. Ejemplos como sol, mar, pluma, poeta, pájaro, cabeza, raíz, flor, libro, pollo y terreno. En cambio, los derivados son aquellos que provienen de otros sustantivos. Por ejemplo, solar, que proviene de sol; marino, que proviene de mar; plumaje, que es conjunto de plumas, que proviene de pluma;
Tastro, que es un despectivo de poeta, pajarito, diminutivo de pájaro, cabezón, aumentativo de cabeza, raigambre, conjunto de raíces, florero, que deriva de flor, librería, conjunto de libros, pollada, conjunto de pollos, y terreno o terrenal podría ser aquí, ¿sí? En relación a terreno. Bien, eso sí fue todo con respecto a la clasificación del sustantivo, pero sobre todo a sus principales definiciones. Durante las clases en vivo estaremos realizando ejercicios de reconocimiento, ¿sí? Y te daré algunos ítems para que puedas reconocerlos más fácilmente, ¿sí? Entonces, ahí te dejo estos ejercicios y espero de verdad que hayas podido tener un amplio conocimiento con respecto a este tema muy importante, como lo que es el sustantivo como primera categoría gramatical a estudiar durante este cuarto año de secundaria. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por ver el video, te espero en las clases en vivo y nos estamos viendo pronto. Cuídense mucho, bye bye, hasta luego.